Yo estoy llegando, ahorita estábamos el día de hoy en una comunidad de nuestro estado, en el municipio Zamora, como a unos 10 minutos de Guatire, una comunidad como muchas otras comunidades donde hay una situación de desnutrición, de pobreza. Hay que ver la pobreza que hay hoy en nuestro país. El país con las reservas petroleras más importantes del planeta, habiendo recibido más de 1.000 millones de dólares como consecuencia de la bonanza petrolera más larga que ha habido en la historia de Venezuela. Y hoy hay reconocido por la FAO más de 4 millones de venezolanos que pasan hambre, que no tienen absolutamente nada que comer. Mientras el señor Maduro se encadena para hablar estupideces, ¿cuántos venezolanos no están de un sitio a otro buscando cómo llevarse alguito de alimento, algo de comida, llevárselo a la boca, poder comer, que es un derecho humano? Esto lo digo y quiero, porque vamos a hacer algunos comentarios de lo que se ha dicho en Naciones Unidas. No es que en Venezuela nos han robado la democracia, es que a los venezolanos nos han robado nuestra vida. Este sistema corrupto tiene al 60% de los venezolanos, que lo sepa el mundo, en situación de pobreza. Este año la pobreza extrema en Venezuela va a cerrar, señora Arriaza. Usted como representante de Maduro en las Naciones Unidas, no sé cuándo le toca a este señor hablar. Usted que va allá y habla de elecciones, ¿cuáles elecciones habla? ¿Habla de qué? ¿De qué país usted habla en las Naciones Unidas? Este año, sépalo el mundo, los países que están en las Naciones Unidas, Venezuela va a cerrar con 60% de pobreza extrema. 60. Divida usted la población de cuántos venezolanos estamos hablando. Estamos hablando, si somos 30 millones de personas, estamos hablando de 18 millones de venezolanos que están en situación de pobreza extrema, que no les interesan las peleas políticas, que no les interesa, bueno, incluso no les interesa la política, porque siente además que la política no le da respuesta. Esa es la realidad que estamos viviendo en Venezuela. No solamente nos robaron la democracia, que lo sepa el mundo, como hemos visto presidentes hablando de la necesidad de restablecer la democracia en Venezuela. Sí, porque a través de la democracia es que los venezolanos vamos a poder tener desayuno, almuerzo y cena. Vamos a poder hacer uso de los derechos que están plasmados en la Constitución. Hoy día no lo podemos hacer. Hoy día en Venezuela no está garantizado ni el derecho a la salud, ni el derecho a la educación, ni el derecho a la alimentación, ni el derecho a la vivienda, ni el derecho a tener seguridad, que el Estado le dé seguridad. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y vamos a hacer aquí algunos comentarios y, por supuesto, responder sus preguntas. Ahora, antes de entrar en los temas nuestros en nuestro país, desde aquí enviarle una palabra de solidaridad al pueblo mexicano. Yo siento un gran respeto, un gran cariño por el pueblo mexicano. Tuve el honor de conocer personalmente a un personaje muy famoso en México y en el mundo, pero tuve el honor yo de conocerlo, don Mario Moreno, alias conocido como Cantinflas. Tuve el honor de estar en su casa en una oportunidad en México hace muchos años y siento un gran cariño, un gran afecto por el pueblo mexicano. Y nos duele lo que está pasando en México como consecuencia del terremoto que sufrieron el día de hoy. Estamos desde aquí, los venezolanos, solidarios con ustedes. En las redes sociales hay una tendencia que es Taco, la arepa está contigo. Sí, los venezolanos estamos con los mexicanos y por supuesto también muy pendientes de nuestros hermanos venezolanos que han sido acogidos, como en otros países han sido acogidos allá en México, principalmente en la Ciudad de México, que ha sido la afectada hoy bueno, de estas cosas que ocurren. Hoy se cumplían 32 años de aquel terremoto en el año 1985 y hoy otra vez, pues los mexicanos
sufren las consecuencias de otro terremoto. Hay hasta ahora, se estiman más de 100 personas fallecidas. Las cifras oficiales hablan de 44. Hemos visto videos de cómo se han caído derrumbes de edificios completos que se cayeron. Y bueno, la situación en este momento, por supuesto, es de una hora muy difícil, y desde aquí a todo el pueblo mexicano están en nuestras oraciones. Le pedimos, yo soy mariano, como ustedes saben, oro a la Virgen y le pido a la Virgen de la Guadalupe que pues acompañe como siempre al pueblo mexicano y que el pueblo mexicano pueda pues salir de esta situación, y solidario con los familiares de las víctimas, con todo el pueblo mexicano. Los venezolanos somos hermanos de los mexicanos, siempre lo seremos. Así que, bueno, eso es además ahorita en el Twitter, en todas todo lo que usted lee, México, taco, la arepa está contigo, sismo, terremoto, mexicano. Y también, y ahí quiero entrar en temas que tiene que ver con algo que, esto es un tema internacional, además una forma de ustedes valorar la situación de un país, que es a través de su educación. Yo soy un ferviente defensor de la educación como camino para cambiar a las personas que van a cambiar al país. Le decía hoy, la única escuela que se ha construido en el municipio Zamora, para aquellos que preguntan de los 21 municipios del estado Miranda, ¿cuál es el municipio Zamora? Guatire. La única escuela que es una señora escuela, pequeñito. Yo digo que los palacios tienen que ser las escuelas. La mayor inversión debe ir dirigida a la educación, porque la educación también es lo que nos va a permitir derrotar a la violencia. La educación es lo que nos va a permitir ser un país donde valoremos la importancia del trabajo, del empleo, el esfuerzo. Todo eso pasa por la escuela. Toda esa formación se logra en la escuela. La única escuela, atención pueblo de Miranda, que ahora tenemos un requete mega enchufado. A nosotros el PSUV nos mandó al hijo de Maduro, no al hijo de sangre, al protegido. Al protegido de Maduro lo mandaron. Votar por ese candidato es votar por Maduro en Miranda y en cualquier otro estado del país. En las elecciones del 15 de octubre, si usted vota por el PSUV, usted está votando por Maduro. Bueno, el candidato que envió el PSUV de Bolívar, de diputado en Bolívar, ahora candidato primero constituyente, ahora pretende, ha pasado por cuanto cargo existe, y ese es el candidato que nos mandó el PSUV al estado Miranda. El partido de la corrupción, ese es el candidato que ha puesto. Y ese señor fue ministro de Educación. Atención, maestros de Miranda, el que se opuso al pago de las deudas de los maestros, el que se opuso a la homologación, el que se opuso, que dijo que por qué un maestro de Miranda va a ganar más que un maestro del Ministerio de Educación. Bueno, pero si el gobernador quiere darle prioridad o un alcalde quiere darle prioridad a la educación, existe, o sea, ellos se negaron a que un maestro gane más o que un estado le dé más incentivo que otro para fortalecer la educación. Eso es lo sano, esa es la competencia de los estados. Esas son las bondades de la descentralización, y eso es lo que le permite también al pueblo decidir, bueno, si este gobernador va a apoyar la educación y a mí me gusta la educación o yo creo en la educación, yo voto por ese gobernador o por ese candidato. Bueno, ese fue el gran enemigo, maestros de Miranda, de la homologación, del pago de las deudas, de que enviar los recursos para el programa de alimentación escolar mirandino, que es la única gobernación del país que mantiene un programa de alimentación para las escuelas. Las otras gobernaciones rojitas lo cerraron todos. Bueno, este señor que viene ahora a prometer de todo, todos los temas que hablan, así estará de desubicado que su acto de campaña, que si aquí hubiera una Contraloría ya hubiese investigado ese acto de campaña, que me dice que gastaron $200,000, gastaron en el acto de campaña
Y este señor tan desubicado, que habría que darle un mapa, y según este señor nació en Miranda, según, bueno, hizo el acto en el Poliedro. Y ahora vienen a prometer, después de 18 años, todas las cosas que prometen. ¿Por qué no las resolvieron siendo gobierno nacional y teniendo todos los recursos? Todo es una farsa. Pero en el comentario que les hacía, la única escuela de un gobierno que en las redes veo que habla de constituyente educativa, y aquí quiero darle una cifra porque esto es importante para el debate en todo el país, para que nadie los pueda engañar, porque este espacio lo que busca es defender las verdades. La única escuela que se ha construido en los últimos años, que es una señora escuela, que ojalá todos los venezolanos pudieran verla, la construyó la gobernación bajo nuestro mandato, que es la escuela Simón Díaz, que además lleva el nombre de ese venezolano, ese patrimonio que fue para nosotros los venezolanos y que sigue siendo, obviamente, Simón Díaz. Bueno, la escuela Simón Díaz fue la única, el Ministerio de Educación en casi 20 años no ha construido una escuela. Las escuelas se las puedo contar con los dedos de una mano, las escuelas que el gobierno nacional ha construido en Miranda. Nosotros hemos construido, ya llegamos 50 escuelas sin tener el presupuesto, 50 escuelas. El gobierno no ha construido. Diosdado Cabello, cuando fue gobernador, la gestión más corrupta que ha habido, bueno, aquí lo echaron de aquí por ladrón, por corrupto. Lo echaron y el pueblo de Miranda nunca olvidará cómo, habiendo tenido tantos recursos, lo que hicieron fue robarse los reales. Construyeron la época que menos escuelas se construyó en la historia del estado Miranda, desde que se lleven los registros de este tema, fue en la gestión del el señor Cabello. 7 escuelas construyó y nosotros vamos para 50 escuelas. Bueno, eso demuestra quién cree en la educación y quién no cree. No solamente por un tema de lo que representa la cantidad, porque también pudiéramos hablar, por supuesto, de la calidad. Ahora, como hablan de vaya Arriaza a hablar de los derechos y las bondades de la revolución, les quiero dar unos datos porque sé que hay gente que estos temas los mueve, porque además tenemos que seguir visualizando, que es lo que yo le digo a los maestros, tenemos que seguir pensando y debatiendo y proyectando cómo va a ser Venezuela después que se vaya Maduro y su combo. ¿Cómo visualizamos nosotros el país? ¿Hacia dónde vamos a dirigir los esfuerzos de la nueva Venezuela que todos queremos que nazca? Que estamos convencidos que un país que quiere, que tiene tanta posibilidad, que quiere cambio, va a lograr tener esa nueva Venezuela. El informe de la memoria educativa, de ellos, hablan que este año, cosas que no dicen, ¿no? Seguramente no, todo esto está censurado. No se inscribieron este año, el año escolar que arrancó el lunes, que ayer metieron una cadena para hacernos creer, y este disfrazado de cocinero, el único que engorda en este país, que no cabe en la pantalla de televisión, Nicolás Maduro. 251.180 niños no se inscribieron este año para estudiar. Estamos hablando una tendencia, porque digamos, ha crecido, o sea, la curva se fue para arriba, pero esto es una tendencia ya desde el año 2005. O sea, ya hemos venido, ya la educación desde hace 12 años viene debilitándose, muy distinto a lo que han querido decirle al país. Y cuando sacamos la cifra, en los últimos 12 años, ¿cuántos estudiantes, cuántos han abandonado la escuela? La deserción, estamos hablando de casi 1 millón de jóvenes venezolanos, niñas, niños, adolescentes, de niños y adolescentes venezolanos. 1 millón. Estas son las cifras
Por eso la censura, por eso presiona acá, presiona allá. Pues estas son las cosas indefendibles. Estos son los debates indefendibles. Ahí es cuando no tienen respuesta. Es indefendible. Por donde usted quiera, es indefendible. O sea, ¿cuál es la excusa? Que van a venir, que es culpa de Trump, que es culpa del presidente de Francia. No, estamos hablando 1 millón en los últimos 12 años. En los últimos 4 años, es decir, Maduro, exclusivamente gestión Maduro, 708.349 niños se redujo la plantilla escolar. O sea, 708.000 niños. En el año pasado se calcula, porque el año pasado fue cuando se dispara la cifra, también reflejo de la crisis económica, se calcula que en los últimos 2 años escolares, es decir, 2015, 16, 2016, 2017, ahora vamos 2017, 2018, se calcula que son 500.000 de estudiantes que habrían desertado de la educación formal. 500.000. Hágase usted imagínense lo que son 500.000 chamos jóvenes en las calles, ya no están en la escuela, en una esquina. ¿Qué futuro les puede esperar a esos muchachos? Entonces, yo toda esta cifra es porque nosotros tenemos, y eso tiene que estar ahí donde tenemos que visualizar, ver las cosas más allá de Maduro. El país tiene que tener luego un plan de emergencia para que todos esos muchachos, todos esos chamos, todos esos niños se incorporen de inmediato por un plan de emergencia de atención al tema educativo, porque el futuro está ahí, porque desarrollar las capacidades pasa por allí, porque la Venezuela que queremos donde haya mucho empleo y empleo bueno pasa por allí. Cuando vamos a otra de las cifras de las mentiras, Maduro habla y dice, bueno, le doy otra cifra que también es como un golpe en el abdomen al país. 130.000 estudiantes de escuelas privadas. Cuando Maduro habla, bueno, pero y es que ha crecido la educación pública porcentualmente. Fíjese que no habla de número de estudiantes, no dice cuántos estudiantes. Ellos se siguen hablando de los 7 millones. Tienen años hablando de los 7 millones. No dice número, habla de porcentaje. Bueno, resulta que 130.000 estudiantes de instituciones privadas solicitaron sus notas certificadas para irse al exterior. Y después, otra cosa que tengo yo por aquí, también, fíjense, otros datos que son unos datos para prender todas las alarmas. Ayer con el inicio de ellos durante los últimos 5 años se calcula que el número de escuelas que han construido en toda Venezuela, en 5 años el gobierno ha construido, ustedes que tienen el tema Miranda el día a día, en 5 años el gobierno ha construido la misma cantidad de escuelas, menos escuelas de las que nosotros construimos en el estado Miranda. En el año 2016 no se sabe cuántas escuelas construyeron y en el año 2015 en toda Venezuela construyeron 27 escuelas. ¿Ustedes se acuerdan cuando Maduro ofreció 500 escuelas por año? ¿Sabe quién era ministro? Atención, pueblo de Miranda, ¿sabe quién era ministro? El requete mega enchufado que nos mandaron para acá de candidato del PSUV, que ustedes los mirandinos, como siempre, le van a dar la señora lección para que más nunca les queden las ganas. Siempre ellos les caracteriza de ser muy caradura y muy cínico
pero que más nunca les quede ganas de venir, y yo hablo específicamente en el estado Miranda, por razones obvias, pero en toda Venezuela. Pero en el caso de Miranda, más nunca vengan aquí a pretender creer que los mirandinos son estúpidos, son tontos, como pretenden creer que los venezolanos somos estúpidos y tontos.